Hola Manuela, Hola, ¿qué, buenas tardes, Elena. qué tal? Bien, 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 sí, sí, contenta. me alegro. Yo también aquí, contenta por nuestro encuentro y, y porque estoy viva. Y porque estás viva, ¿no? Sí, Solo estar viva ya es un gran regalo, ¿no? Que cada día podíamos sentirlo como el primer regalo que nos entrega la vida cada vez que abrimos los ojos cada mañana, ¿no? Es decir, seguimos vivos sí, para poder vivir lo que nos toque, pero vivos. pero vivo, sí. Ese ya es el gran regalo. Sí, Y el segundo, que la familia está bien. exactamente. Entonces, como, Claro, sí, esa tranquilidad interna, ¿no? exacto. De que tus seres queridos están bien. Bien. Y eso también da mucha... Da mucha paz cuando lo valoras, cuando ni tan siquiera caes en la cuenta de que tienes esa suerte, de que hay tantas personas con problemas de salud dentro de la familia, ¿no? Pues hay muchas personas que no tienen ningún problema de salud, su familia, pero ni tan siquiera caen en la cuenta de lo afortunados que son, ¿no? A lo mejor están entretenidos en cualquier otra cosa pequeña, ¿no? No valorando lo grande que es que si tus seres queridos están todos bien de salud, ya lo tienes todo, ¿no? La verdad que sí. Sí. Manuela, aquí dice, cuando no nos podemos abrir a la posibilidad de que suceda lo que nuestro cerebro instintivo descubre que puede suceder, entendiendo que todo lo que puede suceder, para hasta que no esté sucediendo, no lo podremos afrontar y mientras el cerebro está elaborando posibles respuestas por si llegara a suceder. En ese caso, no quedar en shock. El propio cerebro instintivo lo desplaza al inconsciente, produciendo ataques de ansiedad, sin saber que estamos temiendo que suceda y normalmente hay que recurrir a La medicación medicación. para estabilizarnos. Para estabilizarnos. Yo quería hablar hoy de eso, ¿no? De que conversando podemos descubrir qué miedos inconscientes tenemos que nos está produciendo la ansiedad. Porque la ansiedad es miedo, pero miedo a no sabemos qué. Porque cuando tenemos miedo y sabemos a qué le tenemos miedo, no tenemos ansiedad, tenemos miedo. Entonces, pero la ansiedad produce unos efectos físicos, ¿no? Como es la taquicardia, como se acelera la respiración, no entra el oxígeno y hay sensación de que vas a morir. Hay sensación de que vas a morir porque en el cerebro instintivo está grabada la información de que si no entra oxígeno, mueres. Entonces, cuando dicen es que yo veía que me moría, creía que me iba a morir, hombre, claro, es que tu cerebro está mandando la información de que si falta oxígeno, mueres. Eso lo tiene tu cerebro escrito en su ADN, ¿no? Entonces, no es que exagerado es, no, no, es que es verdad que tu cerebro te está diciendo, empieza a faltar el aire, no te entra el aire, no oxigenas porque ya antes de que puedas dejar el oxígeno ya estás soltando el aire porque por esa aceleración, si nosotros respiramos muy rápido, no, el oxígeno no llegamos a oxigenar porque el mismo aire que entra sale sin dejar el oxígeno en nuestras células. Entonces yo quería hablar un poco de que la ansiedad siempre está producida por un miedo que hay en el inconsciente. ¿Por qué está en el inconsciente? Pues porque como no podemos abrirnos a la posibilidad de que eso suceda, el cerebro no puede vivir con esa gran amenaza y entonces lo desplaza, lo lleva al inconsciente. Por ejemplo, pues el miedo a que tu hijo pueda morir, ¿no? Tu hijo ha tenido cualquier cosa y ha pasado por tu cabeza que tu hijo puede morir. Y tú no te puedes abrir a la posibilidad de que tu hijo muera. ¿Cómo va a ser eso? Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Entonces el cerebro, ese miedo que ya se ha activado de que puede morir, porque eso es así, va al inconsciente. Y entonces ahí empieza a producir problemas de ansiedad. Simplemente porque no hemos aprendido a que todo lo que tememos que puede suceder, pero no está sucediendo. Y por lo tanto no lo podemos afrontar. Claro, entonces para, eh, para uno es como difícil, ¿no? Decir, reconocer ese miedo que está ahí en el inconsciente.
Por ejemplo, Sí. ese ejemplo que pusimos, Claro. ¿no? Mi hijo ha tenido un accidente Ujú, de coche ujú, y bueno, yo temí que muriese, por ujú, ejemplo. ujú, Y entonces cuando se recupera, ujú, parece que todo ya va a la normalidad, ujú, pero a mí se me ha quedado ese miedo dentro ujú. y está ahí, pero yo no lo sé, no sé qué me he quedado con ese miedo. Claro, porque tú no puedes abrirte a la posibilidad ya para siempre de que tu hijo puede morir. Aquel ya no se murió, pero tu hijo, todo ser vivo, puede morir en cualquier momento. Entonces, si tú, después de haber tenido ese episodio en el que has entrado en contacto con la posibilidad de morir, que eso ha entrado en la conciencia, no eres capaz de abrirte a la posibilidad de que eso es así, de que no se ha muerto de saber, pero que se puede morir en cualquier momento. Si tú no te puedes abrir a la posibilidad de que eso suceda, porque es una gran amenaza y tú no puedes manejarlo, pues lo llevas al inconsciente. Y digo yo, como sé que yo tengo eso ahí, No lo sé, no lo sé. Lo que pasa que la ansiedad, cuando tengo ansiedad, pues hablando conmigo poco a poco, yo por las preguntas que le voy haciendo a la persona, hasta que va dando con cuál es el miedo. Porque, porque voy haciéndole preguntas hasta que él dice, claro, hace cualquier comentario, pero ¿cómo va a ser eso? No, no, eso no puede ser. Digo, ¿el qué no puede ser? ¿No? ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Cualquier cosa que es lo que está temiendo. Digo, si tu cerebro te está diciendo que eso puede ser, el cerebro nunca está equivocado. ¿Tú crees que eso no puede pasar? Hombre, sí, pero yo no me voy a poner a pensar en eso. Digo, no, no es que lo pienses. Es que puedas reconocer que eso puede pasar y que eso te da miedo. y cada miedo. Pero vas a vivir con eso mientras no suceda. Pero el propio miedo que te da va a hacer que tu cerebro ya esté elaborando posibles respuestas por si llega a suceder. Que estábamos hablando antes de que en el siglo pasado todo ser humano tenía asimilado que Sí, cualquier persona, solo por el hecho de estar viva, sí, la posibilidad de morir está. sí. Y Cualquier bueno, ser vivo. y los padres con sus hijos, esto de querer que los hijos, o sea, tener desplazada el miedo a que los hijos se mueran, esto de hace muy poco tiempo. Todas las personas sabían que la posibilidad de que se te muriera un hijo es que era una posibilidad tan clara que nadie la negaba. Pero desde que empezó todo el desarrollo de la medicina y toda la medicina preventiva, pues es como si ya, como si no, no, ahora ya no se muere nadie, ¿no? Como hay medicina preventiva, pero es que la medicina preventiva jamás ha ido contra la muerte. La muerte no se va a poder luchar contra ella. La medicina preventiva lo que hace es mejorar la calidad de vida. Puede alargar la vida, pero jamás se lucha contra la muerte. La muerte va a seguir acompañándonos por ser seres vivos siempre. Porque la muerte, ya habíamos hablado en otra grabación, creo que lo hablamos, de que la muerte es un momento, no tiene nada que ver con la vida. La muerte llega y es un momento, ¿no? Yo siempre lo llamo que activan la tarjeta de embarque que tenemos pendiente de impresión cuando nacemos, un botón, ¡pum! Y ya volviste donde viniste, ¿no? Toda la vida es un proceso continuo que no tiene nada que ver con la muerte. Entonces, por eso, pero no solo el miedo a la muerte, que es un Justo miedo estaba que, pensando en eso. claro, no solo el miedo a la muerte, que es un miedo que todas las personas tienen y los que no lo tienen reconocido, como muchas personas que dicen, hombre, yo sé que Manuela, yo no niego que cualquiera se puede morir y tengo bastante claro que, oye, si mi hijo se muere, pues oye, me tocará echarle de menos y al final pues la vida sigue, ¿no? Hay muchas personas que a mí me lo dicen como algo natural, pero hay otras que no quieren ni oír hablar de eso. Pues las que no quieren ni oír hablar de eso, viven, su calidad de vida es mala y además van a enfermar. Porque al no dar entrada a esa posibilidad, está desde el inconsciente generando muchos químicos que van a enfermar, porque el cuerpo va a salir dañado por algún sitio. Porque cuando el cerebro reconoce esa posibilidad ya no genera químicos, ya simplemente se coloca en espera. Entonces despliega la creatividad para tener alguna respuesta medio elaborada y ya está. Entonces no da ningún miedo, ¿no? O sea, abrirme a la posibilidad de que alguno de mis nietos pudiera morir, a mí no me da ningún miedo, no es ninguna amenaza. Vamos, no me da miedo, no es ninguna amenaza. Eso puede pasar. Y si puede pasar, y si pasa, pues lo afrontaré y me quedará que nada he perdido porque lo vivido, vivido está, y lo que no he vivido no lo he perdido, ¿no? Solo he perdido la posibilidad de seguir viviendo con él, ¿no?
pero eso el cerebro viene preparado para, Afrontar afrontarlo todo esto. y seguir amándolo en la ausencia sin ningún problema. O sea, el cerebro humano viene preparado, tiene la capacidad para amar en las tres dimensiones, sabes que siempre lo hemos hablado, ¿no? Para amar en la presencia, para amar en la distancia y para amar en la ausencia. O sea, que no tenemos ninguna dificultad de amar a alguien aunque se vaya al otro mundo, ¿no? Y no tenemos ninguna dificultad para amar a alguien que se va a la otra punta del planeta y que van a pasar muchos años y volverle a ver. Nosotros seguimos amándole en cuanto en nuestro cerebro se da la transformación de la posibilidad de amarle en la presencia a amarle en la ausencia o amarle en la distancia. Simplemente es como si fuera una capacidad que tiene como tres niveles, y entonces una aguja que se coloca en un nivel o en otro nivel o en otro nivel, ¿no? Una vez que ya está instalado, pues, ¿no? Sí. Mis hijas ahora con lo de su padre, pues me lo dicen, mamá, dice, mamá, es que hay veces que digo, Dios mío, que mi padre hace un año casi ya que no está con nosotros y nosotros no estamos mal, sentimos que sigue con nosotros, hablamos de él, le recordamos y no es tan, no es tan grande como nos me habían dicho a mí que era esto, ¿no? Digo, bueno, hija, a ti te lo había dicho las personas que lo viven así. Sí, la verdad que sí, que yo que también he tenido sí, la falta de mi madre ahora ya justo un año y, y ha sido incluso revelador sentirla más cerca de mí incluso que Claro, antes. claro, Ah. claro, claro. Y ahora que mi hijo está fuera, viviendo fuera, que esta experiencia sí que la he vivido varias veces con él, Claro, bueno, pero se vuelve a dar el transformar y amarle en la en la distancia. distancia. Y también, es que es tan rica la experiencia Claro, que, que hasta me siento afortunada claro, porque claro, me da la posibilidad claro. de experimentar De esto. experimentar que puedes amarle en la presencia, amarle en la distancia, y si un día lo tienes que amar en la ausencia porque se va antes que tú, pues le vas a poder amar en la Mm, ausencia sin ningún problema, Elena. sí. Porque venimos preparados para ello. Tenemos todo el potencial para poder hacerlo sin ningún problema. Por eso antes pues se convivía con la muerte de forma natural, los niños convivían de forma natural, ahora se les esconde, pero antes los niños Mm, participaban en todo, los velatorios se hacían en las en las casas, los niños casas. lo vivían como Mm, todo como normal y ahora es cuando se ha ido negando la muerte, negando, hasta que pues a los niños ahora hay que tomarse mucho empeño, yo por lo menos lo voy a hacer con mis nietos, que no desplacen nunca el miedo a que sus padres se mueran porque ya el mayor sí lo habla, las otras dos, las niñas que van detrás todavía no, pero todos los niños llega un momento que se dan cuenta que su madre y su padre pueden morir y no quiero que lo desplacen. Y yo voy a facilitar para que puedan vivir con la posibilidad de que mamá y papá pueden morir. Para que sí, puedan valorar mucho más a papá y a mamá. claro, la verdad que sí. ¿Eh? Y hablábamos antes de que esta ansiedad, este miedo, pues se traslada a muchos otros aspectos en la vida. El miedo a perder el trabajo, la Ujú, pareja, ujú, el miedo a no superar unos exámenes. ujú. Y Y el miedo, yo el otro día tuve una experiencia de un miedo que, bueno, que lo descubrió la propia persona, lo descubrió después, empezó a hacer trabajo conmigo y venía con medicación de ansiedad, no sabía por qué tenía ansiedad, ¿no? Ella no veía que tuviera ninguna cosa para tener ansiedad, pero le pusieron medicación. Y entonces, muy al poquito tiempo de empezar a trabajar conmigo, pues me comunica que está embarazada. Y digo, ay, pues qué bien, qué ilusión, lo estaba buscando. Y dice, sí, lo estábamos buscando, bueno, no sin mucho afán, tampoco, bueno, si viene, viene. Dice, pero bueno, pero sí. Y nada, digo, ¿estás contenta? Dice que sí. Y a la siguiente semana me dice, ¿sabes que ya no tengo ansiedad? Digo, no. Digo, entonces, un miedo que tú tenías en el inconsciente que te estaba produciendo la ansiedad, ya no está. Y me dice, hombre, como no sea que yo tenía un miedo que no podía dar entrada, de que no me pudiera quedar, de que no lograra quedarme embarazada, y según me lo dice, le digo, ¿y a ti eso te cuadra contigo? Dice, pues sí. O sea, ella, ella ve que ella siente
que quiere quedarse embarazada, se pone en la tarea de quedarse embarazada, pero empieza a fabricar la posibilidad de que puede que no se pueda quedar embarazada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como ella no puede abrirse a la posibilidad de que no se pueda quedar embarazada, su cerebro no puede dar entrada, lo desplaza. Y entonces ella decía que bueno, lo estaba buscando, pero sin mucho, tampoco sin mucha locura, sino bueno, si me quedo bien y si no también, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde cualquier cosa que nos pueda pasar, si cuando nos pasa por la cabeza un pensamiento de, yo qué sé, oye, mi casa puede estar ardiendo ahora mismo. Y si yo no me puedo decir, pues que puede estar ardiendo ahora mismo, claro. Pero si nadie me ha llamado de los que están alrededor, pues puede estar ardiendo, pero no tengo constatación de que esté ardiendo, ¿no? Si me pongo muy nerviosa, pues le digo a mi vecino, oye, mi casa está ardiendo. Dice, pues no. Digo, bueno, pues ya está, ¿no? O sea que es ser capaz de ver que todo lo que nuestro cerebro nos indica que puede suceder, es una posibilidad, pero no está sucediendo, con lo cual no lo podemos afrontar, pero sí el cerebro está elaborando respuestas por si llegara a suceder. Y si puede hacer algo para evitar que eso suceda, también lo va a hacer. Sí, sí. Pero lo peor es cuando no puede hacer nada para evitar que eso suceda. Porque nadie puede hacer nada para evitar que su muerte ni la muerte de nadie. Porque eso de que, no, yo es que no fumo para no morirme joven, ¿no? Digo, mira, yo creo que tú tienes un error. Todo lo que tú hagas en vida es para la vida. Nada de lo que tú haces tiene que ver con la muerte. La muerte es otra cosa, que viene de otro sitio, que no sabemos quién imprime la tarjeta de embarque, pero no tiene nada que ver con la vida. Todo lo que se hace en prevención se hace para mejorar la calidad de vida, para alargar la vida, pero siempre hablamos de la vida. De hecho, en sanidad siempre se habla de la vida y se actúa en la vida, pero es que ya no tiene, ¿por qué le están poniendo? Pero si nada le hace nada, es igual, la medicina está siempre tratando con un ser vivo, no con un ser que se está muriendo. La muerte no es un proceso, la muerte es un instante, ya está. Entonces la medicina se mueve siempre alrededor de la vida y tiene que hacer todo lo que está en su mano, todo lo que puede hacer, porque está vivo ese ser. Aunque para los familiares o para los alrededor haya cosas que no se pueden entender, ¿no? Claro, sí. Pero siempre por eso siempre se ha dicho, siempre que hay vida hay esperanza. Pero no esperanza de que se mejore. No, es que puedes hacer algo porque estás vivo. Y algo puedes hacer. Acompañar, estar al lado, algo puedes hacer. Lo que no te va a llevar a nada es pensar que se está muriendo. Yo creo que esto es muy importante para los familiares de enfermos. De hecho pasa muchísimo. Claro. Se está muriendo y no se muere. Claro. Y no se muere y sale y se recupera y tal. Y le dice, no, pero si se estaba muriendo. Sí, porque es que eso es un error, ¿no? Pero, yo acompaño a personas que tienen enfermos oncológicos, que son los que se ve venir la muerte más cerca, ¿no? A veces hay otros cuadros que también, pero eso es donde más se ve y bueno, lo que aprenden conmigo es que nadie se está muriendo. Tienes un cuadro de enfermedad que te está llevando a unas limitaciones, que te hace tener una serie de sintomatología, pero muriendo no está tu familiar, no se está muriendo, porque la muerte no es un proceso. Sí, la muerte es un acto. Exactamente, es un instante. Entonces tú puedes acompañar a ese familiar en cómo está viviendo hoy, pero hoy, que es la vida, hoy tiene vida, no le puedes hacer nada más que hoy tiene vida, está vivo y dentro de las limitaciones que pueda tener, de las dificultades que pueda tener, siempre puede ser de alguna manera, puedes hacer algo por esa persona, siempre que te coloques en que está vivo, nada más. Una gran diferencia. Una gran diferencia a colocarte en el de se está muriendo. Una gran diferencia incluso, me viene ahora, para acompañar a esa persona. Por supuesto. No es lo mismo acompañar viendo a esa persona como que se está muriendo. Claro. A acompañarla en el que está en un proceso. Claro. Pero en un proceso de vida. De vida, claro. Es que al final, sí, además se diferente. dice así, dice acompañar a las personas a morir. Tú no acompañas a nadie a morir. Hace poco estaba yo hablando a
a una médico que es dermatóloga y que el melanoma es un cáncer que suele llevar casi siempre a la muerte, si no se diagnostica a tiempo, bastante mortífero. Y dice que ella pasó de cuidar la piel a ponerse en contacto con el alma de los pacientes, ¿no? Y empezó a sentir que se sentía muy a gusto acompañándoles, ¿no? Dice, pues que las personas dicen, no, es que dice, ¿tú los acompañas a morir? Dice, no, yo no los acompaño a morir, yo les acompaño a vivir mientras están vivos. Claro, con lo que tienen, Claro, pero a vivir. a vivir, porque A vivir. la muerte no es un proceso, lo que es un proceso es la vida. Entonces, De hecho, recuerdo una persona que me comentaba que su hermana, creo que era, un cuñada, hace tiempo, estaba acompañando a alguien en un proceso que se suponía que moría y murió ella, la acompañante, antes que claro, la otra persona. claro. Y todo el mundo se quedó como, ¿qué? Es que eso puede pasar. Porque preguntaba, cuando decían, ¿se murió tal persona? No, tú estás diciendo la hermana. La hermana dice, no, la hermana no, se ella, murió ella. ella, claro, claro. Bueno, en los hospitales ha habido casos de estar un familiar visitando a un paciente, darle una parada cardíaca y morir el familiar. Es que eso... Es que, sí. Es que esa... Nadie sabe es que qué esa, día. esa es la vida, Sí. es que esa es la vida, ¿no? Y vivir a espaldas de la vida, negando la evidencia, pues lo que hace que se produzcan lo que se le llaman crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, porque hay mucha química en el torrente sanguíneo que está produciendo esos estados de malestar que se tienen, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con el ritmo cardíaco y con el ritmo respiratorio. A veces con fuertes dolores de cabeza, a veces con problemas también digestivos, pero fundamentalmente es por no poder abrirme a la posibilidad de lo que es posible. Porque es que no hay nada que no sea posible de lo que nuestro cerebro nos indica, ¿no? Siempre yo, a las personas, para quitarle un poco de hierro, siempre le digo, ¿alguna vez te ha pasado por la cabeza, oye, yo mañana me levanto y me tengo un rabo? Y dice, no, a mí eso nunca se me ha ocurrido, no, nunca me ha venido eso. Y si tú has pensado alguna vez, pero si yo mañana me levanto y estoy llena de pelo como si fuera un oso, dice, pues no, la verdad que no. Dice, lo que quiere decir es que cuando tu cerebro te habla de lo que puede pasar, no es nada... no, ahora imposible, mañana, y si yo mañana me levanto y en vez de tener la piel tostadita resulta que tengo la piel verde, pues no, eso no va tu cerebro a hablarte de esas posibilidades, porque eso no es posible. Entonces siempre que el cerebro nos habla de cosas que pueden suceder, pues todas son posibles, porque están sacadas de la intuición, están sacadas de lo vivido, están sacadas de la historia, están sacadas de lo transmitido por el ADN. Entonces no hay nada que no pueda ser. Pero como aprendimos, de eso ni lo nombres, que entonces trae mala suerte, ¿no? ¿Cómo vas tú a pensar eso, no? Sí, ¿No? sí, por ejemplo, con los niños, ¿no? ¿Cómo vas tú a pensar, ay mamá, y si papá, ahora me pienso, ay, si mi padre tiene un accidente y llaman y dice que papá tiene un accidente y que se ha muerto? Eso puede pasar, cariño. Eso puede pasar. Pero si eso llegara a pasar, pues la policía nos busca, nos llama, nos dice que el papá tenía un accidente y entonces ya lo afrontamos y el niño se queda tranquilo. El niño no tiene ninguna dificultad para entender eso. Lo que no entiende es cuando se le niega. De mi niño, pues estás pensando en eso. Papá es muy joven, ¿cómo tú vas a estar pensando? El niño no te dice nada, pero hay algo dentro de él que le dice, bueno, mi madre no está muy buena. O sea, mi madre es Antoñita la Fantástica, por eso hay muchos jóvenes que, eso sí ha habido bastantes jóvenes, un rasgo bastante común, que digan, mi madre es como Antoñita la Fantástica. Yo le digo, mamá, es que me da miedo. Mi niño, ahora tú estás pensando en eso. ¿Y tú de qué piensas, mamá? Y yo le digo, tu madre también lo piensa, lo que pasa es que no puede abrirse a la posibilidad de que eso sea así. Digo, pero tu madre lo piensa igual que tú, no tiene una cabeza diferente, ¿no? Pero fíjate cómo esto nos indica que en siglos atrás el ser humano vivía más en contacto con las posibilidades, porque como no conocía casi nada, había muy poca ciencia, no comprendía casi ningún proceso de la naturaleza, pues todo lo dejaba en la posibilidad
Pues puede pasar esto, puede pasar lo otro, era mucho más flexible, porque no estaba seguro en nada. Pero ahora estamos en el mundo del desarrollo donde todo es una certeza absoluta. Es que últimamente yo que no veo tele, pero meto a lo mejor en YouTube o por ahí para buscar algo que me interesa, para ver a Manuela, por ejemplo. Y sale muchísima publicidad hablando de cómo alargar la vida. Sí, Está eso como si fuera sí, alargar la vida, cómo mantener la juventud, cómo no sé sí, cuánto. sí. Y a mí eso es lo que me llega, es, digo, fíjate tú, cómo está como vendiéndose, ¿no? La imagen Claro. de que vas a ser Sí, eterno. sí, casi que como decir, casi vamos a poder ir contra la muerte. Sí, 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 Va a sí. llegar un momento que ya no nos vamos a morir. Dije, pero bueno, tú no tienes la cabeza para saber que un ser vivo tiene una vida finita. Luego, ¿dónde va la energía creativa del ser humano cuando muere? Eso no lo sabemos. Porque la energía ni se crea ni se destruye. Pero el cuerpo que te permite vivir se acaba. Eso es así. Se puede acabar con 3 años, con 17, con 22, con 40 o con 101, pero se acaba. Y entonces es muchísimo mejor que volvamos a tocar como posible la desaparición de cualquier persona, tanto nuestra como de cualquier ser querido, y sobre todo a los niños es muy importante contestar a todo lo que preguntan alrededor de la muerte cuando empiezan a darse cuenta de que hay personas que mueren, ¿no? Y cuando dicen, ay, es que se ha muerto el papá de un compañero de clase, digo, sí, ¿cómo está? Dice, bueno, dice que le echa de menos, que se acuerda mucho de él, ¿no? Pues hay que decirle, claro, cariño, pero siempre se va a acordar de él, porque lo que ha vivido con él, eso no lo va a perder nunca. Entonces eso siempre lo tendrá, siempre se acordará de su papá, podrá hablar con él, para quitarle esa gravedad que los niños respiran, si está en el exterior, si están los adultos, si no están los adultos, los niños no lo respiran, ¿no? Me llega también el tema de las mascotas, que lo he vivido yo también en mi casa, con mis hermanas y mi madre. Claro, una mascota te puede durar a lo mejor 15, 16, 17 años. Claro. Los perritos ahora también se les alarga un poco más Más la vida. claro, claro, porque la medicina también para ellos También. hace que no se mueran, que tengan más esperanza de vida, claro, Sí. claro. Y como el hecho ese de querer como a toda costa se les veo la ansiedad, ¿no? De que no se muera ya, de que no Claro. se muera ya, que todavía no, mientras me dijeron que mientras a lo mejor no ve, no oye, Sí, apenas come, le tienes que dar la comida tú con la mano, sí, pero no, que mientras haga sus necesidades, claro, pues claro, ya, pues claro, ya es claro. una Pero es forma que esa de... persona no se puede abrir a la posibilidad de que su mascota mañana ya no esté. Entonces, como no se puede abrir a la posibilidad de que su mascota mañana no esté, lo que hace es que ese miedo lo lleva al inconsciente y entonces tiene mucha ansiedad. Sí, Y no lo sabe veo. por qué. Porque la ansiedad siempre es un origen desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque está en el inconsciente. El miedo que reconocemos como miedo, yo tengo mucho miedo a que mi marido me ponga los cuernos, no hay ningún problema de ansiedad. ¿Vale? Ahora, como tú no puedas abrirte la posibilidad de que tu marido te ponga los cuernos y tengas indicios de que te los está poniendo, tú vas a tener crisis de ansiedad. Ya te lo digo. Porque la posibilidad de que te los ponga es necesaria. Porque ahora está tan generalizado que es como el cerebro tiene tantas posibilidades que ya no se puede negar la evidencia, ¿no? Hombre, antes podía decir, no, pero yo tengo mucha confianza, bueno, y podías vivir negando la posibilidad. Pero es que ahora mismo tú no puedes negar la posibilidad de algo que está pasando todos los días, a todas horas, a todas las personas, mayores, jóvenes, de toda clase social, entonces tú no puedes negar esa evidencia. Si no te puedes abrir a esa posibilidad, lógicamente va a ir al inconsciente, pero eso te va a producir crisis de ansiedad, que no vas a saber por qué es, pero simplemente porque tu cerebro no puede abrirse a esa posibilidad. Al no poderla reconocer como posibilidad, tiene que llevarlo al inconsciente, que allí ya no da guerra. Allí no da guerra. No da guerra, pero enferma.
No da guerra porque no está en la conciencia, pero enferma porque tiene efectos. Y el cuerpo es una máquina donde todo lo que sucede está produciendo efectos en el buen funcionamiento de la máquina. Que es una máquina que no es mecánica. Tiene una parte que no es mecánica, que es la desconocida. Toda la mecánica del cuerpo físico está archiconocida, pero todo lo que no es mecánico no saben, ni lo vas a ver nunca el cerebro humano, porque está por encima de la comprensión que pueda tener el cerebro humano de eso, ¿no? Lo que puede darse cuenta son de las evidencias, pero no del funcionamiento, ¿no? O sea, el cáncer ahora mismo, por más que se estudia, se ve que no tiene ningún origen físico, sino que algo pasa a nivel emocional, que hay en cuerpos donde sí y en cuerpos donde no. Pero es que, claro, primero sería, ahí sería lo maravilloso, lo deseable, Claro. que entendiésemos que no somos solo el cuerpo físico. Claro. Entonces, cuando entendemos que este cuerpo físico los manejan las energías, pues está ahí todas las emociones, Claro. está todo el cuerpo mental. Mental, claro. Y toda eso es energía. Claro. Que como dices, ¿no? Salvo que hayas tenido una iluminación, como se dice en el yoga, y ha sido así, Sí. gracias a esos momentos de mucha lucidez, que bien no sé cómo se producía en aquella época, porque hay libros escritos de hace 4000 años en el que ya maestros yogis hablaban del átomo, ya hablaban de que el cuerpo era energía, de que muchísimas cosas que ahora se están descubriendo, entre comillas, Sí. por la ciencia moderna, eso ya está ahí escrito. Claro. Hace miles de años, Claro. donde no habían microscopios, donde no habían aparatos para Claro, pero demostrar claro. que entrabas, por ejemplo, en meditación en determinadas frecuencias que te bajaban el ritmo, que tal, todo eso. Entonces, ese conocimiento que está ahí, que yo lo veo como algo circular, ¿no? Como que ha hecho falta así como que siempre estamos circulando, porque lo que decíamos, la materia no se crea ni se destruye. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué hace la ciencia? Demostrar lo que a una persona se le ha ocurrido como posibilidad. Exacto. Eso es lo que hace la ciencia. O sea, la ciencia, ¿por qué avanza? Porque hay a alguien que se le ocurre una posibilidad y ahora hay que ir a demostrarlo. Pero esa posibilidad que muchas veces a alguien se le ocurre en Occidente, eso ya estaba ahí en Sí. Oriente, en esos escritos. Yo lo que veo, o sea, mi intuición me dice que al haber estado ya en un ser humano, la posibilidad ya está creada, esa energía, y aunque los científicos de aquí no hayan tenido contacto con eso de allá, eso está presente en el universo, está ahí, está como circulando. Claro. Y se le ocurre a una persona de este momento. De este momento. Un día se acuesta y le dio una idea de que esto no será, esto que puede ser así, no será que puede ser de esta otra manera, y ya empieza. ¿Por qué la ciencia no se para? Porque no se puede parar, porque el ser humano es infinito. Y cuando entra una cosa, ya se le está ocurriendo la posibilidad de encontrar otra. Y entonces nunca va a estar parado. Pero todo es porque tenemos ese potencial creativo infinito para seguir descubriendo. Nunca dejaremos de descubrir, porque nunca nuestro cerebro va a dejar de hablarnos de nuevas posibilidades. Nunca. Nunca. Por eso, lo que dices de la energía, por eso en Latinoamérica aparecieron pensamientos muchísimo antes que aquí de muchas cosas, pero aquí han llegado. No porque hayan leído lo que había en los países sudamericanos, sino porque aquí había personas que tenían esa misma ocurrencia, que se levantaban un día y decían, pero Dios mío, ¿pero esto cómo puede ser? Y luego iba, ¿no? Y veías que eso ya estaba escrito, ¿no?
Eso es así. Yo, lo del cerebro reptil, yo no lo había leído en ningún sitio. Y eso un día me vino. Y ya empecé a investigar. Digo, pero que nosotros tenemos un cerebro como los mamíferos. Y ya empecé a investigar. Pero esa idea me vino a mí como posibilidad. Me vi de repente como cualquier animal mamífero, vi que nosotros éramos muy parecidos. Entonces ya empecé a buscar constataciones de lo que yo había elaborado como posibilidad. Yo no, mi cerebro, que sabes que es autónomo. Nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente recibimos la información. Somos los receptores, ¿no? Por eso, Eso, sí, podemos decir que a mí por eso cuando receptores. yo era pequeña me decían, pero ¿tú por qué piensas en eso? Y yo les decía a mis amiguitos, pero que yo no soy la que lo pienso. Que eso es, en mi cabeza hay alguien que me cuenta eso. Yo lo explicaba así, que yo no me pongo, voy a pensar ahora en esto, ¿no? Yo decía, no, en mi cabeza hay vienen voces que me dicen que eso es así, que cómo no me he dado yo cuenta de que cómo va a ser que de un hombre y una mujer se haya podido crear el mundo, pero esto no tiene ni pie ni cabeza. Yo no soy la que lo pienso. En mi cabeza hay alguien que me está explicando eso. Y le digo, ¿y a ti no te pasa eso? Y dice, no, a mí no. Digo, entonces yo no sé. Pues que es raro que en mi cabeza a mí me diga eso y la cabeza del vecino no se lo dice. Pues no, porque cada cabeza es única y original. Entonces las posibilidades que mi cerebro elaboraba no eran las mismas que las de mi amiga. Por eso no nos podíamos entender. Y por eso pues cuando eres adolescente sobre todo, pues tienes mucha dificultad porque a cada adolescente le pasan cosas diferentes por la cabeza, pero ¿a quién se las dice? Si hace algún comentario con algún amigo, tú estás majal, tú estás loco, pero vaya complicación, ¿no? Porque hay muchos que no se complican, que tienen cosas pero que no le dan esa importancia. Se lo toman a chiste, que lo desplazan, bueno, porque cada uno tiene una forma luego de percibir lo que le está pasando por su cabeza, ¿no? Sí, nos hemos configurado diferente. Exacto, y uno se avergüenza y dice, esto no se lo digo a nadie, como le voy a decir yo a alguien que va, ¿no? Porque a mí ha habido veces que me han contado algo y me han dicho, Manuela, yo esto no se lo he contado a nadie, pero es que es lo que no me imaginaba yo, es que te lo iba a contar a ti. Yo nunca he dicho esto a nadie, yo no me lo he escuchado nunca. Y digo, bueno, pues tu cerebro por algún motivo te ha mandado esa orden. Digo, es que tú no te gobiernas. Nunca te había dado la orden de dar esa información y hoy te la ha dado. ¿Por qué? ¿Qué importa el por qué? Lo más importante es que te lo has oído tú por primera vez. Y eso es impresionante, ¿eh? Para las personas que por primera vez dicen algo. Dicen, Manuela, la primera vez que yo digo esto en alto y que se lo cuento a alguien. Qué importante, sí. Por eso yo digo que es muy bueno hablar con nosotros mismos en alto. Aunque parezca que es de locos, que yo no lo hice durante muchos años, que mis hermanos siempre lo hicieron y yo pensaba que estaban un poquito para allá, yo comprendí que eso es muy bueno, porque por lo menos yo me escucho. Porque el diálogo mudo, el diálogo en la cabeza, yo no lo escucho. En cambio, cuando yo hablo conmigo, entonces yo establecí, ¿no? Me di cuenta de lo importante que era, entonces yo siempre digo que hablo con mi niña interior, ¿no? Y siempre le cuento y le digo, y pues como si fuera su mamá, le digo, ya, claro, cariño, pero a ti te parece que esto sería muy bueno, a mí también, pero por algún motivo pues tú luego no me llevas a hacer eso. Y bueno, pues seguramente que nos conviene, ¿no? Y siempre voy de la mano de ella, pero siempre hablo en alto con ella, porque me he dado cuenta que es muy bueno que nosotros nos escuchemos, que oigamos nuestra voz, y no es nada de estar loco. O sea que si alguien que no esté escuchando y dice, ay, pues qué bien, porque yo hablo sola por mi casa, pues sígalo haciendo, porque por lo menos estarás acostumbrada a escuchar tu voz y cuando estés contándole a alguien que nunca has contado, no te vas a impresionar. No te va a decir, ay, Manuela, es que yo qué impresión, yo nunca me había escuchado diciendo esto, ni me imaginé que algún día podría decirle esto a alguien, ¿no? Muchas veces me imaginé que algún día pudiera decirle esto a alguien, está el miedo en el inconsciente de que algún día se te escape y se lo digas a alguien. Recuerdo yo también, sí, escucharme y que me escuchaban a lo mejor en el trabajo y me decían, pero Elena, estás hablando sola. Sola, claro. Y digo, no, estoy con Dios. Es verdad, sola, ¿no? es verdad que antes se favorecía mucho el diálogo con Dios y de alguna manera también era en alto.
Y bueno, hablabas con Dios y estaba bien visto, no es que estabas loco, Era el ¿no? terapeuta. Era, exactamente, era el terapeuta, era el psicólogo que todo el mundo tuvo, ¿no? Y que Sí, también, y que, yo, y que yo de vino niña también, ¿no? recuerdo eso Claro, y yo claro, decía, sola, sola. Y yo un día dije, no, yo estoy hablando con Dios. claro. Y un día lo dije en el trabajo, digo, no, sola no, yo estoy hablando con Dios. Con Dios, claro. Y ya nadie te lo puso en tela de juicio, No. claro. Pues ya saben cuando les pregunten, ¿con quién estás hablando? ¿Estás hablando sola? Puedes decir con Dios o puedes decir, no, yo estoy hablando conmigo. Yo también hablo conmigo, es con quien más hablo. Más que nada porque es el que menos problemas me da. Pues Así que, hablar con uno y eh, hablar con Manuela también nos da poco por problema. exactamente, exactamente. Así que bueno, creo que lo dejamos aquí y que sigan pensando, que sigan, que cuando tienen ansiedad, lo más importante es que puedan descubrir cuál es el miedo que tienen en el inconsciente porque no pueden abrirse a la posibilidad. Que busquen qué es lo que yo creo que puede pasar y que poco a poco vayan como tocándolo, ¿no? ¿Qué creo que puede pasar? Que se pueda morir mi hijo, que va, ¿cómo voy a pensar yo eso? Pero si no es que lo piense, es que eso es posible, ¿no? Entonces, bueno, yo les puedo ayudar porque fundamentalmente la terapia de escucha lo que hace es facilitar que las personas puedan descubrir lo que está en el inconsciente, porque hablando sale del inconsciente y entra en la conciencia. Pero si cuando entra en la conciencia yo no me doy cuenta y no estoy un rato mirando lo que está en la conciencia, vuelve al inconsciente. Por eso las personas está en el inconsciente el miedo a que se te muera tu hijo, has tenido un episodio que está muy cerca de la muerte, ha entrado en la conciencia el miedo que tienes a que se muera, pero si no se ha muerto, vuelve al inconsciente. Porque crees que no puedes vivir con la posibilidad de que tu hijo puede morir. Entonces salió al inconsciente, a la conciencia, pero vuelve al inconsciente otra vez. Porque para que no vuelva, yo tengo que entender esa información que me aporta para dejarla en la conciencia. Si entiendo que me está estorbando, pues lógicamente la llevo al inconsciente otra vez, ¿no? Y por eso a veces ha habido enfermedades muy graves en los niños que han escapado, como se dice, ¿no? Estuvieron a punto de morir, pero no murieron. Y luego llega la adolescencia y los padres batallan con ellos como si no hubieran vivido la experiencia. Oye, que tu hijo lleva 10 años de regalo, que podía llevar 10 años enterrado. Y tú ya te preocupa mucho si estudia o si no estudia. ¿No? Sí. Poco te preocupaba cuando tenía muchas posibilidades de que dejara de existir, ¿no? Pues ahora, ¿pero por qué? Porque entró en la conciencia la posibilidad, pero como no fue, se fue otra vez al inconsciente. Eso es un buen tema, Manuela, de cómo batallamos con los seres queridos sin darnos cuenta de que en esa batalla estamos perdiéndonos el poder vivir plenamente con ese ser humano, claro. porque tenemos dentro tantas creencias de lo que debería ser, cómo debería ser, cómo debe hacerse. Sí, y sobre todo porque tenemos negada la muerte. Y claro, exacto, tenemos negado dentro que ese ser mañana puede no estar. Puede no estar. Es que es así. Que es así. Lo estamos viendo ahora con el tema de los suicidios en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Pues yo sé que va a haber muchos padres que vayan a tener la experiencia de ver que lo peor no es que tu hijo se haya muerto, lo peor es que no has aprovechado nada con él. O sea, no te queda nada. Porque si tú con un hijo has tenido muchas peleas, muchas dificultades, cuando el hijo deja de existir todo eso se borra. Y solo te quedan los episodios amorosos si has tenido alguno. Yo he trabajado con personas para recuperar los primeros años del bebé, la ilusión, el cariño, hasta que ya empezó a torcerse. Para que puedan recuperar, porque desde que se empieza a torcer y empieza a haber una relación muy, muy violenta, el cerebro cuando esa persona desaparece lo borra. Porque como ya no hay que tenerla presente para protegerme de la malignidad de esa persona, ya lo borra. Entonces hay que rescatar todo lo que no fue violento, ¿no? Yo con los padres trabajo fundamentalmente por rescatar el embarazo, los primeros años de vida, que generalmente no ha habido dificultades, porque eso es lo único que puedes rescatar. Porque todo el tiempo que estuviste peleando se fue. Entonces resulta que no se murió a los 18 años, que fue cuando pone
cuando pone su fecha de fallecimiento, si no se murió mucho antes porque dejaste de tener con él episodios humanos para tener nada más que episodios de origen animal, porque si están peleando dos cerebros instintivos, son dos animales, en cuerpo de persona, pero dos animales. Es la parte instintiva del cerebro humano, ¿no? La parte animal del cerebro humano. Se puede rescatar. Yo tengo experiencias muy bonitas que me han dicho, bueno, gracias a eso puedo vivir tranquila y donde esté mi hijo, pues esto fue lo que tuve que vivir y les da fuerza para seguir con los otros hijos, para ver que bueno, que él ha tenido que irse para que eso se produjera y poder establecer otra relación con el resto de los hijos. En el caso de que quedan más hijos, y siempre es bueno. La gente que he acompañado siempre llegan a ver que, bueno, que eso que ha sucedido ha dejado tanto que ha merecido la pena, puesto que eso ya ha sucedido y es irreversible. Sí. O sea, no porque digamos, entonces ahora porque se me mueran todos y así yo... No se trata de eso. Se trata de que una vez ya ha sucedido algo y es irreversible, eso ha podido dejar tantas cosas que tengas gratitud a ese hecho. Gratitud a la vida que te produjo, que te puso delante esa situación para que la vivieras, ¿no? Sí. Así que, pues bueno, Elena, si quieres lo dejamos aquí. Sí. Y seguiremos conversando de lo que se nos vaya ocurriendo. La vida tiene tanto. La vida, claro, esto es como dice, a mí me dicen, yo llevo con el programa de radio, parece que son 10 años ya, y me dicen, pero tú siempre tienes tema de conversación para hablar. Digo, es que esto no se acaba nunca. Claro. Igual que la ciencia nunca ha llegado al final y ya pueden cerrar todos los laboratorios, que ya no hay que hacer más experimentos, pues en la experiencia de la vida tampoco se acaba nunca. Siempre hay cosas en las que seguir indagando, en las que seguir profundizando, que a mí se me van ocurriendo, simplemente. Porque como no soy yo la que lo hace, sino que mi cerebro me dice, oye, podrías hablar de aquello. Y digo, pues mira, está bien, ¿no? Que no soy yo, no me lo atribuyan a mí, porque yo no soy la que lo hace. Pero yo lo escucho, que suena dentro de mí y lo tengo en cuenta y empiezo a pensar cómo podría hablar de eso para que las personas pudieran sentir de alguna manera una guía, ¿no? Que es de lo que se trata, de que las personas de alguna manera puedan sentir una guía o puedan saber que puedo ser un recurso que ayuda mucho a poder vivir de otra manera, con lo mismo pero mejor. Namah Shivaya. Que así sea. Que así sea. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Manuela. Chao. Chao, un besito.